Perfecto. Bueno, ya son las 6 de la tarde, por respeto a quienes ya ingresaron puntuales a este curso. Vamos a dar inicio. Antes que nada, bueno, agradecerles por formar parte de este curso. El curso de hoy es litigación estratégica con un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, es un gusto tenerlos por aquí para iniciar con esta sesión de actuación jurídica, ya el último de este mes de abril. Y bueno, este curso está diseñado para brindarles, como ya lo saben, pues esas herramientas prácticas, los criterios actualizados y técnicas de litigación que tanto nos sirven en nuestro día a día y en nuestro desarrollo profesional. Y pues bueno, el día de hoy nos va a estar acompañando el maestro Elías Diez Elizondo. Le damos la más cordial bienvenida aquí al Centro de Actuación Jurídica, quien nos va a estar compartiendo por ahí pues diversas experiencias, estrategias claves, sobre todo para litigar con seguridad, que a veces es lo que a lo mejor trastabillamos por ahí, esa claridad y sobre todo llevar la ventaja, ¿no? Dentro, pues bueno, de este nuevo marco procesal. Y pues bueno, les recomendamos como siempre poner bastante atención, como siempre les recordamos, les estaremos compartiendo por ahí la grabación de este curso, que son de 2 horas, desde 6 de la tarde a 8 de la noche. No vamos a tener ningún break, entonces para irnos de corredito las 2 horas. Por ahí también, bueno, les comentamos si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de algún concepto que estemos viendo en particular, claro que pueden abrir el micrófono, hacer su cuestionamiento y poder continuar porque el programa que nos preparó el día de hoy el maestro Elías está bastante nutrido, está muy interesante, entonces sí nos interesa bastante pues terminar el programa a tiempo, a las 8 de la noche. Y bueno, también la presentación que vamos a ver el día de hoy, se les estaremos compartiendo por ahí sus correos electrónicos o si no hay en el grupo de WhatsApp que por ahí tenemos. Entonces, bueno, ya son las 6:01. Nuevamente, maestro Elías, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por hacerse un tiempo para actualizarse con ese tema tan interesante, pues para todos, una materia bastante concurrida, que es la familiar y la civil. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Si alguien de ustedes o usted, maestro, tiene por ahí alguna pregunta, alguna duda, voy a estar yo aquí al pendiente en el WhatsApp del Centro de Actuación Jurídica para resolvérselas sin ningún problema. Que tengan muchísimo éxito, aprendan mucho y pues bueno, ya los dejo con el maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Claro, muchísimas gracias, licenciada. Primero ahí, confirmando lo que ya confirmamos, ¿se escucha, se ve todo bien? Todo perfecto. Ok, perfecto. Pues antes que nada me presento, mi nombre es Elías Dieck, soy egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y a la fecha he colaborado ya varios años en el despacho Martínez Arrieta Abogados, viendo específicamente las áreas de litigio civil y litigio mercantil y algo de derecho transaccional corporativo también, y naturalmente como cualquier litigante, las áreas de amparo. Familiar conozco, pero no lo litigo, entonces, para esta presentación me gustaría más enfocarnos en el lado civil, pero creo que las técnicas o los habilidades o todo lo que explicar hoy son genéricos y aplicarían para todo. Entonces, también me gustaría si digo algo o algún comentario que no quede muy claro o que haya dudas, lo vamos interrumpiendo, vamos platicando. Quiero que esto sea una plática. A final de cuentas, yo soy uno y ustedes hasta ahorita son otros 10. Entonces, compartir experiencias, creo que si entre todos vamos platicando y entre todos vamos compartiendo, podemos llegar a tener un curso o una sesión mucho más nutrida sobre todo este, lo que hemos experienciado. Bueno, primero que todo, me gustaría rápidamente ver un poco de los aspectos generales, algo de antecedentes sobre el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Y pues así, de forma rápida, sostenemos, este código se previó de forma constitucionalmente desde el año 2017. Se reformó la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación procesal en materia civil y familiar, como sucedió con la penal hace ya varios años. Y este,
Aquí hay un punto muy importante. El Congreso de la Unión tiene solamente la facultad para expedir normas procesales. Entonces, puede ser que lleguemos a ver ciertos artículos sustantivos, derecho civil sustantivo, en el nuevo Código de Procedimientos. Y pues aquí tendríamos un argumento para argumentar la inconstitucionalidad del mismo. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Unión reguló derecho civil sustantivo sin tener las facultades para hacerlo de forma constitucional. A la fecha, eso le corresponde a el Congreso del Estado, siempre y cuando, claro, no sea una norma que corresponda al derecho civil federal, ¿no? Em, Surge como un resultado o como una necesidad de unificar la legislación procesal. Es decir, si yo al momento de demandar a alguien aquí en Nuevo León, necesito notificar a alguien en Querétaro, pero resulta que la legislación de emplazamiento o las reglas del emplazamiento en Querétaro son distintas a las de Nuevo León. Bueno, por lo regular lo que hacíamos era solicitar el exhorto, mandarlo al Tribunal Superior de allá y que ellos se encargan de diligenciarlo conforme a sus reglas. Ahí surgía la problemática, creo yo ya superada, pero creo que es buen ejemplo sobre si, oye, el juicio está llevándose en Nuevo León conforme al juez de Nuevo León, pero no se emplazó conforme a las reglas de aquí, ¿está legalmente emplazado o no? Entonces, ese tipo de problemáticas es lo que este Código Nacional busca resolver. Y eso por un lado, pero por otro lado existen ciertas críticas, como por ejemplo la ministra o ex ministra Ana Margarita Ríos Farjat, decía que, pues a final de cuentas, cada código, cada legislación estatal responde a las necesidades de sus estados. Como vemos, las fuentes del derecho, el realismo jurídico más que nada, atiende a lo que sucede o las necesidades o lo que se necesita regular es lo que va a regularse en cada estado. Y no es lo mismo un juicio que se lleva en Oaxaca o en Veracruz que en Nuevo León o en Ciudad de México o en Jalisco. Entonces, por ese lado está esa crítica también, pero a su vez el código sí prevé ciertas facultades o ciertas discrecionalidades a los estados, como por ejemplo en el juicio sumario, que ahorita vamos a ver esa vía. Em, y bueno, el código desde el 2017 se reformó y se obliga al Congreso a expedir el nuevo código. Perdón, fue la Constitución la que se reformó, pero no lo hizo. Entonces, se promueve un amparo por la Barra Mexicana como institución, como asociación civil y como este está dentro de su objeto social, acreditan el interés jurídico, se llega hasta la Corte, el recurso de revisión, y la Corte dice efectivamente tiene interés jurídico para promover este amparo y efectivamente tiene la razón. Congreso, fuiste omiso en haber realizado este código, entonces háganlo. A partir de eso comienzan un procedimiento de investigación o de foros y participan distintas universidades como la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Veracruzana de Boca del Río, e incluso distintos foros realizados en la Cámara de Senadores con expertos. Y lo que terminaron haciendo fue un código nacional que a su vez adopta muchos criterios jurisprudenciales ya existentes y que hacían ciertas adecuaciones al procedimiento que no necesariamente estaban previstas en ley. En este caso, ya el nuevo código la retoma. ¿Sí? Vigencia. Aquí tenemos un problema. Dice el nuevo código que se hará mediante una declaratoria que cada estado tendrá que emitir y no podrá pasar del 1 de abril del 2027. Entre la declaratoria y la entrada en vigor, si no me equivoco, creo que eran 120 días los que tenían que mediar. Pero algunos estados ya lo están aplicando de forma paulatina, como Ciudad de México, o ya lo están aplicando como Baja California. Otros estados ya están en proceso, ya están en discusiones y ya empezaron el procedimiento para implementar esta declaratoria o para emitirla, como sería el caso de Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México y Puebla. Si alguno de estos ya lo aprobó, corríjanme, pero según yo, así es como está el asunto ahorita. A partir del 2025, hace un poquito más de un año, se reformó la ley de amparo y ahora este código ya es el que aplica de forma supletoria, ¿sí? Eh, a su vez, también se está discutiendo o analizando la posibilidad de que este 1 de abril del 2027 sea extendido al 1 de abril del 2030.
pero eso todavía no es un hecho tal cual, ¿sí? Ahora bien, el nuevo Código Nacional prevé ciertos principios que a mi juicio están tomando como principios ciertos criterios que no deberían ser principios. Por ejemplo, acceso a la justicia. Ay, creo yo que el acceso a la justicia no es necesariamente un principio, sino más bien un derecho humano previsto en los artículos 14, bueno, 17 de la Constitución, ¿sí? Y ese creo que no hay que, no tendremos por qué desarrollar mucho en él, pero simplemente cualquier persona tiene derecho a acudir a las instancias jurisdiccionales de forma gratuita para resolver algún problema, ¿sí? Ahora sí, pasemos al de concentración. El de concentración prácticamente nos dice, tenemos que concentrar la mayor cantidad de actuaciones procesales en la menor cantidad de audiencias. Hay que hacer todo junto ahorita. ¿Por qué? Porque requiere que el juez tenga todo presente. En caso de que, bueno, y va de la mano con la continuidad. En caso que se celebre una actuación judicial, se desahogue una pericial un día y en la siguiente, se difiera la audiencia, en la siguiente audiencia desahoguen una testimonial y en la siguiente audiencia desahoguen la declaración de parte, pues el juez no va a tener fresco qué fue lo que dijo el perito, qué fue lo que dijo el testigo y no va a poder él mismo detectar las propias contradicciones o lo que sí tiene sentido, lo que no tiene sentido y claro, se va a ver mermada la calidad de la resolución, ¿sí? Entonces, eso es el principio de concentración y el de continuidad es, vamos a hacer todo seguido. Las audiencias no podrán ser interrumpidas, excepcionalmente se podrá suspender o prorrogar, ¿sí? El de colaboración es prácticamente el nuevo código va fijado o se avienta mucho hacia la mediación, hacia que las partes resuelvan por sí mismo. Y ahorita que veamos las etapas de las audiencias preliminares y de juicio cuando no hay preliminar, vamos a ver que aunque ya se hace actualmente, hay una etapa de conciliación y hay una etapa donde el juez a fuerzas dice, oigan, tenemos que ver si esto puede mediar, si puede haber algún arreglo entre ustedes. Ya si las partes se ponen muy necias, pues ya le siguen con el juicio, ¿sí? El principio de dirección procesal es, el juez es el que le da impulso al procedimiento, el juez, no las partes. Entonces, este es el principio de juzgador rector. Igualdad procesal. Aquí entran las adecuaciones del procedimiento que hablaba hace rato sobre las jurisprudencias. Imaginemos el caso de una comunidad indígena, una acción reivindicatoria en contra de una comunidad indígena, este, donde una de las partes no habla español, o en un juicio familiar donde haya menores de edad o personas que no entiendan muy bien qué es lo que está pasando, un deudor incapaz. Sí. Hola, soy licenciado José Montoya. Dice dirección procesal. ¿Se refiere usted a que el juez es el que tiene la obligación de impulsar el procedimiento en las siguientes etapas? O sea, no es necesario que las partes digan, soliciten que se abra el juicio a pruebas o que se fije fecha para reanudar la audiencia que fue diferida o cosas así, ¿verdad? O a que En principio, el juez sí tiene la obligación de darle continuidad al procedimiento. Por ejemplo, les doy 3 días para el desahogo de vista y no se presenta en tiempo, el juez tiene la obligación de decir, ah, bueno, no se presentó en tiempo, vamos a fijar fecha para la audiencia preliminar. Sin embargo, también está previsto el principio de impulso procesal, que dice, sin perjuicio del principio de dirección procesal, las partes también pueden solicitar se avance el procedimiento y este es el que justifica la caducidad de la instancia. Si las partes no están interesadas en que el procedimiento avance, pues lo caducamos. Ok, ¿Sí? porque hay veces que conviene más que nos declaren una caducidad por algún defecto que notamos en el asunto, a que se siga impulsando el juicio y salga una sentencia que sabemos que va a estar contraria a nuestros intereses porque ahí hay un defecto, ¿verdad? Que ya notamos muy tarde. Digo, Sí. debería tener todo preparado desde el principio, pero no.
al mejor cocinero usar un chile entero, ¿verdad? Sí. Entonces, Ahora, ¿qué es lo que yo creo que sucede en la práctica? no implica forzosamente que el juez tenga, como en el juicio de amparo, que el juez tiene la obligación de darle continuidad al juicio de principio hasta el final. Sí, pero bueno, el principio de dirección procesal más bien habla sobre la rectoría del proceso, de solicitar a las partes que, desahógame la vista, lleguen a esta audiencia, dirigir la audiencia, ese tipo de cosas. Pero las partes también tienen la obligación de darle el impulso al procedimiento, ¿sí? Entonces van de la mano. Uno es impulsar y el otro es el juez decir, ok, bueno, ya me solicitaste la audiencia, ahora yo, conforme al principio de dirección procesal, voy a solicitar, voy a fijar fecha y los voy a citar. Apercibidos que de no hacerlo, se les va a multar con las cantidades que vienen aquí en la ley. Sí. Excelente, muchas gracias, disculpe. No, no, gracias por su pregunta. Este, Igualdad procesal, me regreso un poco. En caso de que se requiera que se haya algún ajuste al procedimiento, por ejemplo, la Suprema Corte, conforme a los códigos pasados, ya tiene una jurisprudencia de que si la persona no habla español, se tiene que implementar un traductor. Esta implementación se cae bajo el principio de ajustes al procedimiento, que también vienen definidos en el nuevo código, y se realiza conforme al principio de igualdad procesal. Necesitamos que las partes estén en un plano de equidad, de igualdad, para que se pueda continuar con el procedimiento. ¿Sí? Principio de inmediación, para mí este es de los más importantes y hay una problemática que veremos un poco más adelante. Principio de inmediación es el juez tiene que estar viendo todo lo que está pasando. El juez como rector del proceso, como el principio de dirección procesal y como va a resolver, tiene que ver qué es lo que está pasando, tiene que estar presente de sus testigos, tiene el celular aquí, pues el juez lo va a ver conforme al principio de mediación. Si cada quien está donde quiere y no prende las cámaras, etcétera, creo que si se violaría el principio de mediación, el juez no va a poder ver extenso. Interés superior de la niñez, esto también para mí no es un principio, para mí es un derecho que nos da un parámetro de, este, de interpretación, ¿sí? Impulso procesal, ya lo vimos. Lealtad procesal es simplemente las partes tienen que actuar de buena fe. No podemos utilizar el juicio civil o el acceso a la justicia, a los tribunales, para realizar fraudes. ¿Sí? Litis abierta, en materia familiar no hay litis abierta. Es decir, en caso de que haya circunstancias sobrevenidas o que se den cuenta de algo en algún momento, cambio de situación jurídica o que se lleguen a necesitar alimentos o algo así, puede hacer el cambio de la litis y ahora también va a incluir eso, lo va a excluir en caso de que se llegue a no necesitar. En realidad, esto implica que todas las audiencias van a ser orales, no, ya no salimos del procedimiento escrito, que esa ya era la tendencia desde hace mucho. Hay ciertas excepciones, pero por ejemplo los recursos se siguen promoviendo en vía escrita. ¿Sí? Perspectiva de género, igual, creo que va de la mano con el principio de igualdad procesal. Las resoluciones, bueno, las resoluciones o las decisiones que tome el juez tienen que llevarse a cabo conforme a perspectiva de género, tienen que analizar oficiosamente si, por ejemplo, una mujer se encuentra en situación de desventaja frente a su esposo, incluso en juicios mercantiles. Por ejemplo, si el esposo y la esposa son socios en una empresa y es un conflicto entre socios, puede ahí haber algún tipo de violencia familiar o algún tipo de sometimiento, algún tipo de acción, y esto, como el principio de perspectiva de género, el juez lo tendría que analizar oficiosamente, ¿sí? Preclusión, para mí no es un principio, para mí no es una institución procesal, en el caso de que implica lo que el derecho procesal o la facultad que tiene una de las partes, si no se ejerció a tiempo o ejerció alguna contradictoria, la pierdes. Eso es lo que dice la preclusión, es lo que ya he visto en el pasado. Y el principio de privacidad aplica para materia familiar, publicidad para materia civil. Las audiencias son privadas en materia familiar. En principio son públicas en en materia civil, pero eh, en la práctica lo que he visto es o nadie entra o las personas que entran no les dan acceso porque no están autorizados dentro del expediente. Y aún y si estuvieran autorizados dentro del expediente, si no necesitan estar ahí por la carga de trabajo que tienen los juzgadores,
lo que terminan diciendo es, Lick, háganos un favor, y la verdad es que tienen razón, porque si estás aquí, te tenemos que tomar comparecencia, necesitamos levantar tus generales, registrar tu asistencia, y nos quita tiempo, y tenemos varias audiencias que tener el día de hoy. Entonces, aunque el principio de publicidad existe, en la práctica, pues no se termina respetando mucho, ¿sí? Ok, ahí al respecto de la privacidad en materia familiar, eh, ¿qué nos podría usted comentar en cuanto a las sentencias colectivas? Porque ahora están haciendo audiencias colectivas para divorcios, eh, ¿cómo se llaman? Eh, Sí, bilaterales o de mutuo acuerdo. El no, encausado. incausados, sí, Ah, los divorcios incausados. Están bueno, haciendo, juntando 20, 30, 40 personas, familias, parejas que se van a divorciar para en una sola audiencia desahogarlos todos. sí. Sí, bueno, lo que dice el principio de privacidad es, textualmente, las audiencias son solo para las partes. Ahora, si en una audiencia colectiva las partes son 50, uy, en principio se cumple porque es para las 50 partes. Pero si la naturaleza o la necesidad de este principio de privacidad nos dice que es para respetar la identidad y de respetar la integridad y privacidad de las partes, creo yo que si bien las audiencias colectivas son válidas y ayudan al tribunal de deshacerse de carga de trabajo al juntar muchas, creo yo que si una de las partes en algún procedimiento de divorcio o yo no vivo familiar, entonces esto es plenamente mi opinión, con base en lo que he leído, si alguna de las partes requiere o solicita o quisiera que su juicio sea llevado de forma privada, se la puede solicitar al juez conforme a este principio y creo yo el juez sí se lo tendrá que dar. No, no sé qué es lo que sucede en la práctica si pasa porque yo no litigo esta materia, pero creo que conforme a este principio y a cómo está y a las razones detrás de él, incluso el derecho a la privacidad, se la tendría que conceder. Sí. Gracias. No sé, la licenciada te ayuda también. Hay una mano aquí levantada. Licenciada Vacunda, háblele. No se escucha. O si Es quiere que por el chat. tiene el micrófono muteado. Sí. Pero bueno, le voy avanzando y mira, ya está el chat. Las audiencias de divorcio incausado colectivo. Sí, no me queda claro cuál es Es que la duda. hace referencia que en las audiencias de divorcio colectivo efectivamente te piden la autorización si tú quieres llevarla de forma Ahí está. colectiva o bien la quieres de hacer de forma privada. Tú lo puedes manifestar y te pueden señalar una fecha de audiencia diferente. Ahí está. Bueno, entonces, pues sí, es prácticamente lo que decía. Gracias por confirmármelo. Pero pues sí, así es como se respeta entonces el principio de privacidad. Creo yo que de oficio se tendría que respetar si hay menores de edad. Eso sí, creo que si es una audiencia colectiva sobre alimentos o algo un poco más delicado, creo que eso sí o sí no procedería a lo colectivo. No sé cómo se está haciendo ahorita. Sí. Vamos un poquito más rápido porque lo quería hacer más rápido. Eh, Transformaciones, ¿a qué nos? Ahora no, bueno, sí importa, claro, lo que viene en la contestación, pero el eje del litigio es lo que se desahoga en las audiencias, cómo se desenvuelve el abogado, le da peso a los alegatos y el principio de oralidad es aquí. Incluso hay el juicio sumario civil, se puede presentar por comparecencia. Llego yo, le explico al juez qué fue lo que pasó, te cita a la demandada para que dentro de 5 días comparezca a una audiencia y desahogue su contestación en la vía de forma oral o por escrito,
mencionándolo, ¿sí? Menos formalismos, igualdad sustantiva, la justicia digital, aquí ya se toma mucho en cuenta el hecho de la justicia digital, el expediente electrónico, incluso este juicio que les comento del sumario, no, dice la ley, no lleva expediente, no se genera un expediente, todo es vía digital. Impulso a conciliación y que es lo que les platicaba sobre el principio de colaboración, recursos más eficientes. En este caso, había ciertas legislaciones que decía la segunda instancia la trataban como si fuera amparo directo para efectos de que se dicte una resolución nueva. Aquí ya no, todo, ya no hay reenvío, entonces todo es o modifica, confirma o revoca. Y esa es la segunda instancia, es lo que dice, este, si se condena o no, se modifica la sentencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica para nosotros? Implica que nosotros desde un inicio, que es lo que vamos a ver ahorita cómo se hace, tenemos que llegar más preparados al juicio. La estrategia la tenemos que tener muy bien delimitada. Depende mucho más ahora nuestras habilidades de oralidad, ¿sí? En la oralidad, como ya vimos, hasta es un principio procesal previsto. Entonces, las habilidades del abogado de poder argumentar, de poder hacer alegatos efectivos, ahorita veremos ciertos tips, este, cobran mucho más importancia ahorita que lo tenían en el procedimiento pasado, incluso los orales. Y como vemos que se está tomando en cuenta más la perspectiva de género, la igualdad procesal, los ajustes en el procedimiento ya están previstos. Tenemos que ser más hábiles para notificar qué derechos humanos están en juego y si de alguna forma el método del que se está llevando a cabo el procedimiento puede violarlos. Y ahí solicitar al juez para que de oficio o conforme a lo que nosotros les digamos, haga un ajuste para el procedimiento. Y como ya estamos inmersos en la era de la justicia digital, sí o sí vamos a tener que familiarizarnos con plataformas de audiencias en línea para consulta de expediente electrónico, presentación de promociones electrónicas, etcétera. ¿Sí? Ahora, esta presentación la dividí en las etapas que tradicionalmente vemos en un juicio, pero las modifique un poquito, ¿sí? Para efecto de que tenga un poquito más sentido y quede un poquito más desarrollado. Entonces, no le hagan mucho caso si en la etapa preparatoria o pre-preparatoria, me la inventé, este, viene algo que no viene porque no es la clasificación tal cual doctrinal, ¿sí? Entonces, aquí en la etapa pre-preparatoria, antes de hacer nada, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que desarrollar mi teoría del caso, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar los elementos de la acción. ¿No? Actor, esta presentación la voy a dar más desde el punto de vista, porque creo que es quien debe probar todo y el demandado lo único que ustedes hacer es esquivar. El actor tiene que identificar cuál es el derecho que efectivamente tengo, cuál es la obligación que corresponde a ese derecho, me la incumplió o no me la incumplió, y por ende, tengo capacidad o no para demandar la exigibilidad de ese derecho, ¿sí? Nos ha pasado, y aquí es donde recae la interpretación del contrato. Por ejemplo, nos pasó un juicio donde dice que Juan tiene la obligación de comprar hasta 200 botes de agua a Pedro. Ok, Pedro tiene el derecho de exigirle a Juan que le compre los 200 o queda en la potestad de Juan de interpretar cuánto es el máximo o cuánto es lo que quiere con el máximo 200. Entonces, aquí es, ay, güey, ¿a qué tengo derecho? Hay que interpretar ese contrato. Bueno, conforme al principio de igualdad entre las partes, la naturaleza del contrato y todo puede interpretarse que ese hasta en realidad es un mínimo. Entonces, sí, yo tengo derecho de exigir los 200. O a lo mejor de las circunstancias del caso se interpreta que hasta es un máximo. Entonces, no tengo el derecho. Ahí tendríamos que hacer la interpretación. Y ya, teniendo eso, ok, ya sé qué es lo que quiero exigir, vamos a identificar la naturaleza de la acción. Esta es una clasificación que nos da el mismo código. Del Estado civil, la voy a separar un poquito, real y personal. ¿Por qué es importante esto? Porque si es una acción real que versa a lo mejor sobre un inmueble que está en otra parte del país, fuera de donde se pactó la competencia, tenemos que saber qué derecho va a ser aplicable.
o incluso una controversia sobre arrendamiento. El arrendamiento es en sí un derecho personal, no real. Real sería un usufructo. Entonces, aunque el inmueble esté en otra parte, como el juicio se lleva aquí, hay un criterio de la corte en ese sentido. Como el juicio se lleva aquí, aplica la ley de aquí, aunque el inmueble está allá. ¿Por qué? Porque es un derecho personal y estás litigando el contrato, no el inmueble. ¿Sí? Entonces, por eso es importante eso. Identificar quién tiene la legitimación pasiva. Yo sé que esto suena como algo muy banal o algo muy sencillo, pero sí es importante la investigación de los demandados. Saber si tienen inmuebles, saber si siguen vivos o no. Por ejemplo, nos tocó, cuando entré a colaborar en el despacho donde ahorita estoy, nos tocó un juicio que ya estaba en la etapa de ejecución y resulta ser que la persona demandada había fallecido hace muchos años. Entonces demandamos mal. Se demandó mal. ¿Por qué? Porque simplemente no buscamos, o bueno, no buscaron 20 segundos del curso de la persona para darse cuenta que estaba de baja y que tenían que demandar a la sucesión. O incluso, si la sucesión ya está hecha la adjudicación, hay que demandar ahora a los herederos. Hay criterios en ese sentido. Entonces tenemos que verificar perfectamente bien quiénes son los demandados, dónde está el derecho, dónde está la obligación incumplida para saber hacia quién me tengo que ir, ¿sí? O por ejemplo, si es una acción real y vas contra el propietario, pero a lo mejor también hay un posesionario ahí, pues también hay que mandarlo a llamar a juicio, ¿sí? O vas contra un cónyuge que está casado en sociedad conyugal y estás litigando un bien que está dentro de la sociedad, o una obligación donde la sociedad es la obligada, pues hay que mandar llamar a los dos, ¿sí? Ahora, teniéndolo previo, ahora sí, ¿cómo se lo voy a plantear al juez? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Esto es lo que yo llamo la teoría del caso. La teoría del caso se forma por 5 preguntas básicas y estas después se traducen a la redacción de la demanda. Primero es ¿qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que lo condenes? No, no es suficiente. Tienes que decirme a qué quiero que lo condene y de forma clara y precisa. Que lo condenes al pago forzoso de las rentas generadas entre el mes de octubre y el mes de diciembre, que se salió el mes de diciembre. O que lo condenes al pago de intereses moratorios generados hasta la fecha y los que se sigan generando hasta el pago total de la deuda, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, el pago de la deuda más los intereses moratorios generados y los que se siguen generando, gastos y costas, etcétera. Hay que ser muy claros con qué es lo que quiero. Ahora sí, bueno, ya sé que quiero que me pagues el 1.000.000 de pesos que me debes, más no sé cuánto de intereses moratorios. ¿Por qué lo quiero? Ah, porque en tal fecha celebramos un contrato y tú tenías que haberme pagado en tal fecha, en este lugar, y no lo hiciste. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esos son los hechos. Bueno, ya tengo por qué lo quiero y qué es lo que quiero. Ahora, ¿por qué me lo merezco? Ah, porque tenemos un acto jurídico que obliga a las partes al pago de tal cantidad, al pago de intereses moratorios, intereses ordinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya con estas 3 cosas, hacemos el silogismo jurídico. ¿Sí? Eh, sí. Ahora bien, ya tenemos qué quiero, por qué lo quiero, por qué me lo merezco. Ya tenemos qué estoy pidiendo en la demanda, los hechos y el derecho. Ahora, ¿cómo yo te convenzo a ti, juez, que tengo razón? No me va a creer nada más porque le dije, a menos de que llegue el demandado y se hallara la demanda, porque ese es un caso muy improbable, si no es que imposible. Aquí es donde tenemos las pruebas. Tenemos que concatenar los hechos con las pruebas. Celebramos un contrato. Ah, bueno, aquí está el contrato en original. Eh, no me pagaste. Bueno, eso es un hecho negativo. Sigues adentro de la casa. Ah, una inspección judicial para que el juez vaya y lo vea. Esto ya depende de cada asunto y de la forma ideal para poder eh, comprobar qué es lo que está sucediendo. Entonces ya el abogado tiene la idea de, estoy pidiendo esto porque pasó esto y yo conforme a la ley tengo derecho a exigirlo y tengo tales elementos que lo acreditan. Puede ser que no tengamos esas pruebas y hay ciertos procedimientos que tenemos eh, para recabarlas, que al ratito los voy a enlistar, no los vamos a ver todos, porque son muchos, pero no los voy a enlistar. Y ya teniendo todo esto, ¿por qué el contrario podría oponerse?
tenemos que desde un inicio prever cuáles van a ser las defensas y las excepciones para armar la demanda de esa forma. El caso que les comentaba sobre la interpretación de la palabra hasta, si yo sostengo que hasta es un mínimo y estabas obligado a comprarme 200 botellas de agua, o sea, ya desde un inicio sabemos que una de las defensas o de las excepciones que va a promover la otra parte es no tienes derecho porque el asta es un tope y yo tenía la facultad potestativa de hacerlo. Entonces tenemos que ir desarrollando argumentos, viendo pruebas, analizando la naturaleza del contrato para saber o para poder tener un argumento más fuerte de por qué el asta implica un mínimo y no un máximo. ¿Sí? No sé, o la prescripción. Si tenemos un asunto que ya está prescrito, eh, ver si hay forma de novar la obligación o de, bueno, interrumpir ya no porque ya prescripción, o que está a punto de prescribir, ver si hay forma de interrumpirla, conseguir una declaración expresa, algo por el estilo. ¿Sí? Em, y bueno, pues la complejidad de cada asunto puede depender de cualquiera de estos puntos. A lo mejor en un asunto es muy obvio que Juan le debe dinero a Pedro, pero nunca firmaron un contrato, ni un pagaré, ni nada. Entonces, pues ahí la complejidad recae en el número 4. ¿Cómo te convenzo si no tengo pruebas? Conforme a derecho, conforme a la ley tengo el derecho de recibírtelo o de exigírtelo. Y conforme a los hechos, sí, pues te lo pagué, pero no tengo pruebas. Te lo di en efectivo, nunca me firmaste nada. Ahí está la complejidad, podría citarlo en los medios preparatorios, etcétera. Ahora, ya tenemos la teoría del caso armada. ¿Cómo la vamos a presentar? ¿Por dónde nos tenemos que ir? Lo primero es, hay que ver la jurisdicción y la competencia. ¿Sí? Si se litiga un contrato, ver qué es lo que dice el contrato, siempre y cuando se respeten las reglas que existen. ¿Sí? Ejemplo, digando si alguien haya peleado contra un banco la excepción de incompetencia, se ha sostenido por la Corte a través de jurisprudencias que una competencia pactada en un contrato de adhesión bancario no es válida. Por ejemplo, si el demandado vive en León y en León hay sucursales de ese banco, pero la competencia es aquí en Monterrey porque el banco está aquí, debido a la desigualdad entre las partes, esa persona no está obligada a venir a Monterrey a demandar. Puede ser en León. ¿Sí? Eso es lo que ha dicho el criterio jurisprudencial, no obstante que ya estaba pactado en el contrato firmado por las partes. ¿Sí? Legitimación causal es, ¿en realidad tengo este derecho? Esto ya se regresa al primer punto de la checklist que vimos. ¿Ok? Sí, sí la tengo. Ah, ok. Y ahora, ¿tengo la facultad, tengo la capacidad para acudir a tribunales y firmar y presentar la demanda o tiene que ser a través de interpósita persona? Simplemente tengo poderes para representar a una persona moral. O es menor de edad, tiene que ser a través de quien le ejerce la patria potestad. Este, ese tipo de cuestiones es lo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, me interrumpen si es que lo hay. O si los estoy aburriendo también. Este, y por último es, ok, ya sabemos a qué juez me voy a ir, ya sé que tengo el derecho, ya sé que puedo firmar en pleno ejercicio de mis derechos. Ahora, ¿cómo le hago? Tengo que escoger una vía. El nuevo código nos da todas estas vías. Incluso nos da más. Yo aquí transcribí las medias. ¿Sí? El juicio ordinario civil oral es el que ve las contiendas de naturaleza civil oral que no están previstas en en cualquier otra vía. ¿Sí? Dice el artículo 456 del Código Nacional que todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada tramitación especial en este Código Nacional se ventilarán en juicio ordinario civil. Entonces, aquí ya tenemos la clasificación entre juicios especiales, como lo sería, por ejemplo, el hipotecario oral o el oral sumario o el de arrendamiento, y el juicio ordinario, que es donde cabe todo lo demás. ¿Sí? El procedimiento, ahorita lo vemos, sí. En cuanto al arrendamiento inmobiliario, digo, por las reformas que ha habido últimamente, ya se toma a fuerza como que es una cuestión mercantil y ahora se tiene que promover en la vía mercantil. En la entrada en vigor de este código, va a regresar esos juicios a los jueces civiles. No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo que determina es la naturaleza del arrendamiento. ¿Sí? Si es un arrendamiento entre yo, persona
física, tengo una casa y me la rentas para casa habitación, ese es un procedimiento plenamente civil, y no me pagaste las rentas o dejaste adeudos, algo así, es un procedimiento plenamente civil y se va conforme a este juicio. Pero si se celebra, no sé, un arrendamiento para efecto de instalar un centro comercial y las rentas van a ser el 5% de lo que produce el centro comercial, eso es un acto de comercio que tendría que regirse por las reglas procesales del Código de Comercio, es decir, un juicio oral mercantil. ¿Sí? O sea, aquí no cambia en esencia la naturaleza del juicio, la naturaleza del acto jurídico del contrato de arrendamiento, sino lo que cambia es el procedimiento que, cuando conforme a la ley civil, debe llevarse un procedimiento de arrendamiento, ahora se va a tener que llevar conforme al juicio especial. Ahorita llegamos a cómo lo describe la ley. ¿Sí? Gracias. Del contrario. El juicio oral familiar, mismas reglas que el juicio ordinario civil, cuando no haya un procedimiento familiar especial previsto para lo que se quiera reclamar, como lo sería, por ejemplo, el de adopción, que es más procedimiento, puede volverse litigioso en caso de que alguien se oponga, o el de alimentos o divorcio, se tendría que ventilar conforme al juicio oral familiar. ¿Sí? Como no vamos a ver las etapas de todos los juicios más que el civil oral, sí quisiera decir, el juicio oral familiar tiene una particularidad, que es la audiencia preliminar, que es la primera audiencia que se celebra en dos partes. En una junta anticipada, en donde las partes conversan y se lleva a cabo un intercambio de información, se llevan a cabo negociaciones. Se pueden llegar a acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios que después se ratifican y se pueden modificar o volver a celebrar en la otra etapa, o llegar a propuestas de convenio. Esto es mucho más cerrado. De hecho, dice la ley que se tiene que dejar constancia mínima de lo que se celebró ahí y lo que dicen las partes, con tal de llegar a una negociación, no puede ser usado en su contra. ¿Sí? Si una de las partes dice, ay, es que, bueno, pero te debo tanto y te estoy dispuesto a pagarte tanto y la otra parte no acepta, esa confesión no puede ser usada como prueba en juicio. ¿Sí? Y ya después se lleva a cabo la audiencia ante la autoridad jurisdiccional, en donde se denuncia la litis, se depura el procedimiento, se resuelven las excepciones procesales y se revisa y se califica, o en su caso se celebran nuevos, las negociaciones sobre los acuerdos probatorios del convenio de conciliación. ¿Sí? Y también tiene la obligación el juzgador de utilizar lenguaje sencillo. Regresamos al principio de igualdad procesal. El juzgador tiene la obligación de utilizar lenguaje sencillo. ¿Por qué? Porque puede haber niños involucrados. El niño tiene derecho, tiene que saber qué es lo que está pasando, tiene que saber por qué ahora va a vivir con su mamá y y no con sus dos papás. ¿Sí? El juez tiene que tener esa sensibilidad para poder explicarse. ¿Sí? Juicio de adopción es un procedimiento previsto para la adopción de personas. Juicio especial de arrendamiento es todas las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario. Es el artículo 520 del Código Nacional el que lo regula. Y aquí ya podría ser sobre desalojo, sobre deudas, o incluso sobre la extensión del contrato, la rescisión del contrato de arrendamiento. Todo este tipo de juicios, todo este tipo de controversias se resuelven conforme a este juicio. Eh, Tiene la particularidad que cuando se reclame el pago de 2 o más meses de renta, procede el embargo precautorio sobre estos 2 meses, sobre la cantidad adeudada, ¿sí? Ese es el privilegio que nos da el juicio especial de arrendamiento. No recuerdo si pide garantía o no, pero ese es el beneficio que nos da este juicio. Hay una... Esta junta es obligatoria. Del juicio oral familiar, sí, sí es obligatoria porque es parte del desahogo de la audiencia preliminar. Sí. Creo yo lo que terminaría sucediendo es las partes se juntan, o sea, se celebra la audiencia preliminar, los citan para la audiencia preliminar, las partes están ya en juicio o a través de la plataforma electrónica, como sea que hayan sido citados, y les dicen, bueno, antes de comentar a la etapa de audiencia de juicio, o la etapa de audiencia entre la autoridad jurisdiccional, vamos a tener una junta, vamos a platicar.
no, no quiero, y se niegan las partes, no llegan a nada, bueno, procederemos ahora a la segunda etapa de la audiencia preliminar, que es esta audiencia de juicio. ¿Sí? Perdóname. Juicio oral sumario, este es el que para mí es la mayor novedad de este código, especialmente viniendo de Nuevo León. No sabemos todavía qué es lo que va a ser sujeto al juicio oral sumario. ¿Por qué? Porque dice el Código Nacional que le responderá al Consejo de la Judicatura y a cada Poder Judicial del Estado determinar a través de una declaratoria qué es lo que va a estar sujeto al juicio oral sumario y qué es lo que no, ¿sí? Entonces, el Consejo de la Judicatura junto con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tendrían que decir esta controversia y esta controversia, y hasta por tantas cantidades van a estar sujetas al juicio oral sumario. ¿Sí? El juicio ejecutivo civil oral tiene la ventaja, pues, de los juicios ejecutivos, donde se lleva a cabo un auto de ejecución, les da, al momento de emplazar al demandado, se les da la posibilidad o la opción de señalar bienes para embargo. Si no lo hace, el derecho pasa al actor y lo llevan a cabo. ¿Sí? Tiene 9 días para oponer y no hay audiencia preliminar, se va directo a la de juicio. O al menos de la regulación, el Código Nacional no prevé una audiencia preliminar. El juicio arbitral es no como tal un juicio, pero es más bien la aplicación de los procedimientos de arbitraje. ¿Sí? Si las partes firman una cláusula de arbitraje, se promueve el juicio arbitral y se remite a las partes a como sea que el juicio de arbitraje haya sido. Y después, con el auxilio del juez, se ejecuta el laudo, se reconoce y se ejecuta el laudo. ¿Sí? Aquí también se podría pelear sobre la imposibilidad o sobre eh, la imposibilidad o invalidez de la cláusula arbitral. ¿Sí? El sumario, ¿por qué tiene menos etapas? Perdóname, me brinqué esa parte. El sumario puede ser presentado a través de comparecencia. ¿Sí? Este, llega la parte y le expone al juez qué fue lo que sucedió. Su teoría del caso, tal cual como ya lo vimos, se le expone al juez por comparecencia, se manda a llamar a la demandada y en audiencia, para que dentro de una audiencia de 5 días conteste, se admitan las pruebas, se lleve una mediación en caso de que se pueda y después se cite a las partes a juicio. Entonces, el juicio oral sumario lo que hace es me evita la contestación y me acorta el plazo y me evita de que después de presentar la contestación, el desahogo de vista, vaya a ser citado a una audiencia preliminar. No, junta todo eso en una sola audiencia preliminar y después la audiencia de juicio es y la emisión de la sentencia dentro de 5 días. Mientras que en los otros juicios puede ser diferida la audiencia para resolver hasta por 10 o 11 días, dependiendo de la complejidad del asunto. Pero repito, no sabemos qué controversias van a estar sujetas a este juicio. ¿Eh? El juicio especial hipotecario oral, este es el juicio que tenga por objeto ya sea la constitución, ampliación, división, registro o extinción de la hipoteca, así como la nulidad o cancelación, prescripción, etcétera. Aquí la distinción que tiene es que las excepciones o defensas que puede hacer valer el demandado están limitadas y al momento de al momento de yo presentar este juicio, la demanda se manda a inscribir de forma precautoria al registro que sea o que contenga o haya registrado la hipoteca, ¿sí? Juicio sucesorio y concurso de acreedores. La verdad no me gustaría meterme a las reglas, pero pues son los juicios universales que prevé este código, ¿sí? Fuera de esto, también el código también prevé las acciones colectivas, ¿sí? Pero ese sigue más las reglas del amparo y la verdad es que me he metido a fondo sobre cuándo podría ser aplicable una acción colectiva en la vía civil, y no tanto en la vía de amparo, pero sí requiere una legitimación o un interés legítimo para su promoción, ¿sí? Y fuera de esos procedimientos existen los procedimientos que ya hemos visto siempre, como los interdictos, las tercerías, las medidas de protección. Las medidas de protección pueden ser parte del juicio oral familiar o no, etcétera. Ahora ya tenemos la teoría del caso, ya tenemos por dónde nos vamos a ir, quién es el juez competente, ya sea por cuantía, territorio, materia, etcétera. Y
Ahora sí, antes de presentar la demanda, antes de accionar el órgano judicial la contienda, tenemos que saber, oye, ¿hay algo que deba yo hacer para hacer exigible el derecho que reclamo o facilitar su ejecución forzosa? ¿Sí? Aquí es donde entran los medios preparatorios de juicio, previo a la presentación de demanda. El nuevo Código Nacional prevé todos estos medios preparatorios, el requerimiento de pago no, pero creo yo que es de los más importantes. La declaración previa de la futura parte demandada se puede llamar a la demandada para que haga el reconocimiento del adeudo o la exhibición de cualquiera de estos documentos o cualquiera de estas pruebas en caso de que yo no tenga forma de conseguir las pruebas. Oye, presento los medios preparatorios, ¿para qué? Para que tú vengas y exhibas tal cosa. O eres legatario en un testamento, pero te dieron a elegir casa A o casa B y no has exigido, vienes y lo eliges aquí, ¿sí? Estos son medios preparatorios. Ese, por ejemplo, sería un medio preparatorio para un juicio sucesorio. La exhibición de testamento también. Exhibición de documentos en compraventa también sería para juicios de evicción, etcétera, ¿sí? Los testimonios anticipados por urgencias es simplemente por el principio de inmediación, por el principio de concentración y por el principio de continuidad, se tiene que llevar el juicio dentro del procedimiento, digo, el desahogo de pruebas se tiene que llevar dentro del procedimiento y en una sola audiencia. Pero puede ser que la persona que sea testigo, dices, híjole, está muy grave en el hospital, ahorita sí puede ser testigo, pero no sé si la llegue a 2 meses en donde tenga que comparecer al juzgado. Entonces, ahorita vamos a promover unos medios preparatorios, tomarle su testimonio y ya después lo utilizamos. Es una excepción a estos principios que les comento. ¿Por qué? Por la urgencia y en aras de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las partes. ¿Sí? Eh, por último, el requerimiento de pago. Puede ser judicial, puede ser extrajudicial, pero si hay algunas obligaciones que, por ejemplo, no se pactó fecha o no se pactó lugar de pago o algunas obligaciones sucesivas que se requieran un requerimiento de pago, pues habrá que hacer para poder hacer exigible la deuda. Sí, pero estas son las reglas que venimos jalando desde antes. ¿Sí? Lo que me interesa es que sepan que los medios preparatorios son medios o procedimientos que puede usar cualquiera de las partes para allegarse de elementos probatorios que puedan ayudarlo a ejercitar una acción o hacer valer una excepción. ¿Sí? El demandado también lo puede, o el futuro demandado también los puede promover. También están medios preparatorios para juicios especiales, por ejemplo, el de juicios ejecutivo civil oral, esto está regulado en otro capítulo, que es que si una persona tiene un adeudo, puede comparecer al tribunal, puedes llamarlo al tribunal para que éste diga, reconozca, sí, efectivamente te debo. Una obligación líquida, cierta y exigible. Al momento de reconocerlo, eso abre la puerta para que el actor, para que el acreedor promueva un juicio ejecutivo civil oral. Esto es prácticamente la misma regla que ya se viene siguiendo con los juicios mercantiles. ¿Por qué podríamos llegar a hacer esto? En la práctica lo que hemos visto es muchas veces empresas que no tienen un buen control o que no sirven muy bien para, ¿cómo se dice? O que no tienen buena constancia o que se esperan a pagar hasta que ya haya algún tipo de presión judicial. Muchas veces hemos llegado a arreglar juicios solamente con llamarlos para que confiesen la deuda. Digo, naturalmente ellos dicen, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pum, y se van. Pero el momento de que los llamas a juicio y que tienen que pisar un tribunal, algunos sí se ponen un poquito más nerviosos, algunos sí se ponen un poquito más cautelosos y dicen, ay, perdón, o me estaba esperando, pero ya, aquí todo el dinero. Entonces, también eso podría ser parte de la estrategia del litigante, de, oye, yo sé que él me va a pagar, pero nada más necesito un pequeño empujoncito. Bueno, cítalo para que confiese su adeudo, ¿sí? La preparación del juicio arbitral, ya sea cuando no se haya tiene más que ver con los árbitros, ¿sí? Si algún árbitro no está disponible por cualquier razón, se puede promover este tipo de medio preparatorio para que se designe un árbitro suplente, ¿sí? O un árbitro en general. Providencias precautorias. Creo que esta es una herramienta muy útil para los litigantes, porque introduce presión, aunque no haya un título ejecutivo, introduce presión al contrario para llegar a un arreglo, ¿sí? Y como ya vimos, este código está lleno de maneras
o de obligaciones para que las partes lleguen a un arreglo, ¿sí? Es más fácil que se llegue a un arreglo, sí, ya te tengo ganchados tus cuentas, sí, ya te dije que no te puedes ir de la ciudad sin dejar un representante, ¿sí? Que esa es la erradicación de personas. Retención de bienes es cuando exista temor fundado sobre que la parte demandada o que la parte supuestamente deudora, porque todavía no hay sentencia, se pueda dilapidar de sus bienes, yo tengo que acreditar dicho temor fundado ante el juez para que este dicte una retención de bienes que sirve como un embargo precautorio. A efectos prácticos es un embargo, aunque yo sé que la naturaleza no es tal cual de embargo, pero para efectos prácticos así se materializa y lo único es que pues, no se puede adjudicar la parte de ella hasta que se llegue a una sentencia favorable para el actor. ¿Sí? Esta herramienta es esencial para los litigantes. ¿Por qué? Porque al momento en que yo tengo mis cuentas bloqueadas, ya me llega un susto, ya tengo una presión, ya no puedo usar mi dinero y, oye, vamos a arreglar. Creo yo que no, el 100% de las veces que hemos promovido providencias precautorias, no las he hecho mucho, pero el 100% de las veces que lo hemos hecho, no hemos tenido que llegar ni a la contestación de la demanda, ¿sí? Aquí tenemos un punto muy importante. ¿Se acuerdan en la checklist del abogado que les dije que habría que investigar al demandado, saber qué bienes tiene, saber dónde está, saber cómo está? Ahí nos damos cuenta si vale la pena o no promover providencias precautorias. A lo mejor el demandado ya es insolvente, ya no tiene absolutamente nada, llegaste ya muy tarde para promover las providencias precautorias, que ya nos pasó una vez. ¿Sí? En caso de que, o por otra parte, en caso de que la controversia verse sobre libros, documentos o papeles, o algo que pueda ser fácilmente destruido o que esté en el poder de alguna de las partes, tenemos que acreditar el poder fundado y el juez los va a obligar a depositar o asegurar o asegurará dichos bienes. ¿Sí? Eh, y pues la última también es una versión genérica de eso. Ahora ya sé que o ya te tengo avanzado de las cuentas o sé que no tengo que hacer absolutamente nada, vamos a presentar nuestra demanda. Me voy rápido porque esto la verdad es que son requisitos que vienen en el código. Ya tenemos la teoría del caso. Ahora sí, vamos a darle la forma conforme al código que me la demanda. ¿Qué es? La primera pregunta era ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Ah, bueno, eso es el punto número 5. Maestro, Sí. tenemos por ahí una dudita, creo que en chat que acaba de aparecer. Ahí. Se hace De, por medio de jurisdicción voluntaria o si ya inició el juicio y acontece alguno de los cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Puede ser previo o puede ser durante la tramitación del procedimiento. Lo importante es que que se acredite el temor fundado. Si se hace como medio preparatorio, no es tanto jurisdicción voluntaria, es más bien medio preparatorio. Si se hace como medio preparatorio, por ahí existe una disposición que dentro de los 3 días siguientes se tiene que presentar ya la demanda. O yo lo que hago es presento la demanda junto con un apartado de incidente eh, de providencias precautorias y le digo al juez, oye, espérate, todavía no me los emplaces, primero ejecuta las providencias y una vez ejecutadas ya los emplazamos y ya nos vamos a pelear. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta concretamente, cualquiera de las dos. Si el temor fundado surge después, se puede pedir en ese instante. ¿Sí? Entonces ya regresamos. Lo que se reclama es la primera pregunta, los hechos es la segunda pregunta, el fundamento legal es la tercera pregunta, valor de lo demandado, ahí tenemos, más bien es para determinar si va a ser competente un juez de menor o mayor cuantía, pero pues eso por lo regular va junto con lo que se reclama, ¿sí? Se dice, por concepto de suerte principal es tanto, y lo de intereses moratorios tanto, pues ya son los accesorios, ¿sí? Y para determinar el valor de lo demandado, nos vamos a la suerte principal. Pero si nos dice el código, hay que aclarar. Las pruebas y qué se pretende acreditar, aquí ahorita nos vamos a aprender un poquito más. Firma, que puede ser firma electrónica avanzada, copias para traslado, como ya lo hemos visto, y los requisitos adicionales de las pruebas, que ahorita vamos a ver cómo ofrecer bien. Sí. Pero pues estos son requisitos, es más bien un resumen del artículo 235 que nos dice ya con más detalle por qué y qué son los requisitos que debe tener, pero no quería pasarlo sin mencionarlo. ¿Sí? Ofrecimiento de pruebas. Nos dice el código, todo lo que sea legal,
y puedan producir convicción en el ánimo de la autoridad jurisdiccional acerca de los hechos controvertidos, van a ser admitidos como prueba, ¿sí? ¿Cómo los ofrezco yo? Con toda claridad cuál es el hecho o los hechos que se pretende probar. Podríamos referirnos a el hecho número 5 de la demanda, se prueba con esto. ¿Por qué? Porque esto va a acreditar, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, va a acreditar que tú tenías la obligación de pagarme cada quinto día del mes tal cantidad, ¿sí? O la demandada, aquí está el estado de cuenta y aquí el recibo de pago, etcétera, y aquí se relaciona con mi excepción de pago. ¿Por qué? Porque acredita que yo te pagué tal cantidad en tal fecha, ¿sí? En caso de que se haya que llamar testigos o peritos, se debe hacer la designación al momento de ofrecerlos y poner el, este, el domicilio de estos para que sean llamados. ¿Sí? Hay otra pregunta aquí en el chat. Obvio no se anexa interrogatorio, ¿o sí? El nuevo código, ahorita vamos al interrogatorio, pero el nuevo código ya permite que sean libres. Que es el interrogatorio libre. No recuerdo si hay alguna disposición, porque la verdad es que lo leí hace varios días, si hay alguna disposición que permita anexar interrogatorio para que se tenga por confeso, como lo tenemos en la confesión, en la confesional. Este, pero si se me hace esto sí se los debo, que haya, sí hay una disposición que si la parte demandada se obliga o impidiese el desahogo de la confesional o del interrogatorio, se van a tener por acreditados los hechos. Pero eso tómenmelo con duda. Sí, pero ahorita vemos los tipos de pruebas, ¿sí? Entonces, nada más quiero enseñarles rápidamente cómo es, no sé si ahí siguen viendo mi pantalla, Sí se ve. ¿sí? Les quiero enseñar rápidamente y creo que sí borré todo lo este, confidencial. ¿Cómo es que yo ofrezco una prueba? ¿Sí? Y esto sí lo tengo que admitir, no es mi formato, pero es un formato que me gustó mucho y me copié de otro abogado. Primero, ah, aquí tengo tres tipos. ¿Sí? Texto documental es la copia certificada de esta escritura pública. Punto. ¿Sí? Relación de la prueba con los hechos. Juez, ahí está, queda muy claro. Se relaciona con lo señalado en el proemio. Este era el poder. ¿Sí? Y objeto y alcance. Ah, bueno, ya te dije con qué número de hecho, ahí pondría el número del hecho. Objeto y alcance, te tengo que decir, aquí ya estoy acreditando que es para comparecer al juicio como representante de la empresa. Entonces ya te estoy diciendo qué número de hecho lo estoy concatenando específicamente con el hecho 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y dentro de esos hechos, ¿qué es lo que específico quiere comprometer? Que sí tenía la obligación de pago, que sí firmaste el documento, etcétera, etcétera. Lo último no es un requisito tal cual impuesto por la legislación. Yo siempre lo pongo, pero te digo, a ver, juez, esto es documento público, entonces merece pleno valor probatorio, ¿sí? Igualmente lo hacemos con la instrumental de actuaciones, que esta en principio no se tiene que ofrecer, pero se ofrece este, por tradición de los abogados, ¿verdad? Igual se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la demanda y aquí se va a demostrar la procedencia de la acción, de los conceptos reclamados, de que me lo debes, que celebró el contrato base, etcétera, ¿sí? Y pues la presuncional, las mismas reglas. Pero este es el formato que sigo yo para asegurarme que no haya ninguna duda sobre que esté bien ofrecida la prueba, ¿sí? O incluso si se llega a ofrecer una prueba superviniente en audiencia de juicio de forma oral, lo que haría es anotarlo a mano y decirle al juez, pues vengo a ofrecer la documental pública consistente o la documental privada consistente en el contrato de arrendamiento firmado por las partes, en donde y esto para acreditar el hecho número tal, y vamos a acreditar que efectivamente tiene la obligación de hacer tal cosa y pues es en original y viene suscrito efectivamente por esta persona. ¿Sí? Ahí está. Entonces sí, ese es el formato que a mí me gusta seguir para que no haya duda de que aquí estoy cumpliendo con los requisitos y que el juez no me la pueda llegar a rechazar, ya sea o porque no lo leyó bien o porque en realidad se me fue. ¿Sí? También ayuda al litigante a asegurarse de que eso no se le vaya a ir.
¿Qué pruebas prevé el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales? Declaración de parte propia y contraria, que eso está muy interesante. Para esta presentación, la verdad es que solamente me voy a enfocar en la declaración de parte, que es el interrogatorio. Declaración de testigos y pericial, pues cambia la forma en la que se interroga, pero es la misma regla. Y en la documental electrónica, ¿sí? Porque la inspección y los informes, las presunciones, se mantienen prácticamente igual, ¿sí? Entonces, sí me gustaría hacer énfasis en estas que les digo, ¿sí? Eh, Ahora, la prueba electrónica. Es todo un problema. De hecho, mi tesis fue sobre esto, o bueno, fue sobre el pagar electrónico, pero abordo mucho la prueba electrónica. Eh, ¿Cómo podemos ofrecer, por ejemplo, un video? Ay, este, una fotografía. Si la fotografía yo la tomé con mi celular, tengo que ofrecer el celular. ¿Hasta dónde llega el estándar de fiabilidad o el estándar de autenticidad del mensaje de datos que yo estoy ofreciendo? ¿Sí? Cualquier medio de información contenido o cualquier información contenido en un medio digital, ya sea foto, video, documento, etcétera, se considera un mensaje de datos conforme al 89 del Código de Comercio. Ahora, yo lo que digo es dos cosas. Uno, depende de cómo se generó ese mensaje de datos. Por ejemplo, si es un video y el video se generó a través de cámaras de seguridad y estas quedaron registradas en un disco duro. Bueno, presento el disco duro ante el juez. Oye, espérate, pero ese tiene todos los videos y no sé qué. Bueno, hay un concepto que ya es tecnológico, no es jurídico, que se llama metadatos. No sé si alguien sepa qué son los metadatos de un mensaje de datos. Bueno, lo trataré de explicar de una forma muy sencilla. Han, en Google Drive, un documento compartido o cualquier documento compartido que 5 personas estén colaborando en un mismo documento escribiendo. No sé si han visto, hay un apartado que al momento de seleccionarlo nos dice, en tal fecha se creó este documento, en tal fecha Elías entró y lo modificó y le agregó esto. En esta otra fecha Juan entró y le borró esto. Y en esta otra fecha Sara entró y le agregó esta otra cosa, ¿sí? No sé si han visto ese tipo de historial. Bueno, los metadatos de un mensaje de datos cumplen el mismo propósito, pero de una forma mucho más técnica, ¿sí? Creo que sí tendría que atenerse un poquito. ¿Qué es lo que haría yo si quisiera más seguridad? En principio, recordemos que le corresponde a la parte objetante, a no ser que haya condiciones para la reversión o la carga dinámica de la prueba, le correspondería al objetante comprobar que ese documento es falso, ¿sí? Pero si yo me quisiera llegar a proteger, ¿a alguien se les ocurre, o no sé, aquí sí me gustaría preguntar, ¿se les ocurre en alguna forma me lo objetan? Ah, bueno, espérate, tengo esta otra forma o de esta forma te compruebo yo que ese es original cuando te ofrecí una copia o una más bien descarga del video en un USB, como prueba. Porque se puede incluso hasta descargar el video y subirlo a una página de YouTube y ofrecer la inspección de la página de YouTube. El juzgador se va a ver y va a ver el video ahí, pero no hay manera de acreditar que ese en realidad es el video paciente y que no fue modificado. No sé si me explico. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna idea o algo que hayan visto en la práctica para Es que este, en protegerse. casos de cámaras de seguridad, por decir cuando es en algún lugar o un local, se puede solicitar una inspección. Entonces se acuden y ya se levanta la inspección, pues ya te estás verificando de que no está siendo modificado el que yo estoy, a la mejor que yo descargué. Sí, correcto. Puede ser a través de una inspección donde va el juez. Este, O incluso si es un documento, si es, por ejemplo, grabado por mi celular,
Incluso se podría hasta llamar a un notario que haga una fe de hechos de, oye, yo vi que este video se descargó a este USB de forma fehaciente. Estos son los metadatos correspondientes al video original. Entonces ya tienes un acta, ¿cómo se dice? Tienes un acta de fe de hechos que dice que efectivamente estos son los metadatos correctos. Entonces, si al momento de impugnarlo, oye, le hablas a un perito, estudia los metadatos y compáralos con lo que dijo este notario. Sí, son los mismos. Es válido el video. ¿Sí? Entonces, esa es otra estrategia, a través de una inspección. Si es un documento electrónico, se puede llevar a cabo lo que es una, bueno, eso, firmado electrónicamente, lo que es una constancia de conservación de mensaje de datos. Esto lo único que hace es ciertas empresas ya previamente autorizadas por la Secretaría de Economía le ponen un QR a un documento y ese QR y ellos no quiero decir certifican porque su certificación no llega a fe pública, los que certifican son los notarios, pero acreditan, bueno, certifican, no dan fe, más bien. Creo que esa es la distinción correcta, que en efecto el documento firmado y el original es este, ¿sí? Entonces se podría acompañar también el documento electrónico, este, incluso a través de una simple impresión, siempre y cuando tenga su certificación. Si no, si, a lo mejor sí tendría que ser, oye, se firmó por DocuSign. Bueno, pues una inspección, métete a la página de DocuSign, y revísalo. Y ahora una última precisión. Dice la legislación, dice el nuevo código que se podrá ofrecer cualquier prueba siempre y cuando el juzgado tenga los medios para poder consultarla, ¿sí? Entonces, si ofrezco un video y lo ofrezco un USB, pues el juzgado tiene la facultad de insertar el USB a la computadora y revisarlo. Si no, tendremos la obligación de darle dichos medios o de ser más creativos, como por ejemplo a través de una inspección donde el juez revise el celular que grabó el video, algo así. ¿Sí? No sé si eso queda claro, creo que hay una duda aquí en el chat. El detalle es que se borran y la inspección se tardaría en acudir hasta el lugar. Es correcto, sí. Sí, tal cual es lo que les decía. Si hay un riesgo a que se borre o no se puede tal cual acceder a esa videograbación de forma de inspección, pues sí, levantamos un acta de que este, ¿cómo se dice? En efecto, ese video es el original. O incluso no sé si aplicaría alguna, este, eh, algún medio preparatorio para tal efecto, ¿sí? Se puede pedir como medio preparatorio, correcto, sí, sí, tal cual, como medio preparatorio siempre y cuando sea la parte contraria quien tiene el video, ¿sí? Si yo tengo este video, pues eh, no lo tengo que pedir como medio preparatorio porque yo tengo los elementos suficientes para acreditar que sí, o para conservarlo, ¿sí? Sería más bien cuando justo me regreso. Eh, Exhibición de documentos o declaraciones, sí, claro que se podría pedir. O incluso como el depósito o aseguramiento del video. Aquí habla sobre cosas, libros, documentos, yo creo que también se podría pedir. No viene previsto exactamente, entonces aquí sí tendría que hacerse este, una interpretación por analogía y conforme al derecho humano una, de un acceso a la justicia efectivo. Pero si tomando en cuenta la definición de los medios preparatorios y nos aventamos este, la, el argumento por analogía y concatenado de derechos humanos, yo creo que sí se podría exhibir, sí. Clic. Sí, Oye, mira, a mí no me ha tocado el desarrollo de esas pruebas de desahogo cuando son electrónicas. Simplemente se muestran, por ejemplo, imagínate que sea por medio de USB, muestras o llevas un aparato electrónico, simplemente se muestran y ya. depende. Si se ofrece a través de una inspección, pues las partes siempre están presentes cuando se lleva a cabo la inspección. Si se ofrece simplemente el video, creo yo que, la verdad es que no es algo muy que yo haya visto mucho, porque como no veo responsabilidad civil, pues los videos sobre los accidentes y todo este tipo de cosas, no se ven. Pero si se ofrece como una inspección, pues sí tendrán que estar presentes las partes como en cualquier inspección, pero si se ofrece como simplemente el video,
así como cuando nosotros ofrecemos una documental, creo yo que no habría ni por qué enseñarlo en la audiencia. Ok, Como una perfecto. documental, si yo ofrezco el contrato de arrendamiento, pues el desahogo de una documental es prácticamente inexistente. El juez ahí lo tiene, el juez lo va a ver al momento de valorar, ¿sí? Igual el video, el video el juez lo tiene y lo va a ver al momento de valorar, ¿sí? Gracias. Al contrario. Simplemente, sí, Ah, sí, quería comentar que, por ejemplo, a mí me ha tocado en los amparos, en el informe justificado, que algunas autoridades lo allegan mediante CD y se los han desechado porque tienen que allegar los medios para que las partes puedan leer el CD. Entonces se lo regresan y dicen, no, algo impreso. sí, sí, ese es uno de los puntos que viene en el Código Nacional, que lo mencionaba, dice la misma ley, siempre y cuando el juzgado tenga el equipo o el material suficiente para la revisión y para el desahogo de dicha prueba. Si no, me tienes que dar el medio para hacerlo. Aquí tenemos la complejidad de, oye, pues a lo mejor sí tiene una computadora para ponerle en USB, pero ¿cómo sabemos nosotros que no trabajamos en juzgados que esa computadora no tiene un antivirus que no permita que se le introduzcan USBs por temas de seguridad para evitar hackeos, etcétera? Entonces ahí es donde ya entra esa ambigüedad, ¿verdad? Por lo mismo, creo yo que es mejor y es más fácil hacerlo a través de una inspección. Es- O si es un documento electrónico, pues lo haces en la vía electrónica. O una representación impresa, siempre y cuando haya formas de, a través de una inspección o a través de una simple revisión por parte del juez, de revisar la certificación a través de un QR. ¿Sí? Aquí hay otro punto. ¿Los videos, fotografías deben ser certificados por notario? No, no, la verdad es que creo que no. Este, sí se podría llegar a certificar los metadatos o incluso podrían incluso decir de no conozco los mecanismos técnicos que tendrán que llevarse a cabo o el procedimiento, pero sí podría incluso hacer copia certificada de un video de cámara de seguridad. Este USB contiene copia certificada de este video, ¿sí? Pero no conozco el procedimiento, la forma en la que lo harían ni cómo se vería la certificación, ¿sí? Eh, es mejor hacerlo a través de un CD que a través de un USB. ¿Por qué? Porque con el USB todo se puede llegar a modificar, ¿sí? O sea, algún caso, no sé, de corrupción o de alguien que no esté de acuerdo, pum, hasta agarro el USB y lo modifico. O me corriste traslado con un USB vacío, que ese es otro tema. ¿Cómo voy a correr traslado de una prueba electrónica? Ah, bueno, pues te doy el USB. Ah, pero me diste el USB, pero no me diste la computadora para leerlo y no lo tengo. Este, ahí está esa complejidad que la verdad es que creo que sí se tendría que resolver caso por caso. ¿Sí? Y bueno, ya, se realiza el ofrecimiento de las pruebas. Estamos hablando aquí del juicio ordinario civil oral. Em, el demandado debe contestar la demanda. El término se los debo, creo que son 15 días, pero no puedo seguir en 15 o 9. En el Ejecutivo se hizo 9. Igual, contestar cada hecho, aceptar, negar o desconocer por no ser propios. Si se le va a uno o es omiso respecto a ciertos hechos, se le tiene por confeso, ¿sí? Hace valer todas sus defensas y excepciones, igualmente ofrece las pruebas, puede reconvenir si el tipo de juicio lo permite, puede llamar a terceros, como por ejemplo, si demandaste la sucesión, pero ya estaba hecha la adjudicación, o demandaste al propietario y en realidad era un poseedor, pues hay que mandar llevar al tercero, y igualmente acompañar los documentos y las copias de las pruebas, ¿sí? No, 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 pues, perdón, me equivoqué. ok. No hay problema, muchas gracias. Y después se tienen otros 3 días para que la parte actora realice un desahogo de vista donde pretenda desvirtuar las defensas y excepciones, siempre y cuando se acote a hechos nuevos introducidos por la demandada. Yo no puedo perfeccionar lo que originalmente había hecho en mi demanda, ¿sí? Si al momento de contestar me di cuenta que en la demanda dije algo, pero en realidad no lo probé bien, porque se me fue estudiar el punto número 4 o 5 de la estructura de la teoría del caso, ya no lo puedo subsanar en el desahogo de vista. ¿Por qué? Porque eso lo debía haber hecho en la demanda. Si se permitiera subsanarlo en el desahogo de vista, rompería drásticamente con el principio de igualdad procesal, porque me está dando dos oportunidades para probar mis pretensiones, mientras que el demandado nada más tiene uno, ¿sí? Entonces, en realidad esto es el cumplimiento del derecho de contradicción que tienen las partes,
¿sí? ¿Contradicción sobre qué? Sobre lo que yo no tenía manera de prever en la demanda que me ibas a decir. Y igualmente debo ofrecer las pruebas con la misma limitación, ¿sí? Pero son las mismas reglas que lo que ya venimos manejando. ¿Sí? Entonces ya, con eso concluye la etapa postulatoria, nos vamos a una audiencia preliminar. Hay dos tipos de audiencias en estos juicios, que es la preliminar y la de juicio. La preliminar, ¿qué es lo que va a suceder? Recordando otra vez, este es el civil, no el familiar, porque el familiar ya vimos dividido en dos partes. La preliminar, uno, me va a depurar el procedimiento, va a analizar los presupuestos procesales, que son los que ya habíamos visto al inicio. Los presupuestos procesales que se tienen que dar hasta ese momento, porque hay otros que se van a dar después durante el juicio. Va a resolver las excepciones procesales, excepto la incompetencia, que se la resuelve un superior conforme a otras reglas. Después va a iniciar una etapa conciliatoria y aquí es donde va a necesitar que las partes dialoguen. Y si, por lo regular en la práctica, ¿qué es lo que termina pasando? Si ve el juez que hay posibilidad de diálogo o de algún arreglo o de alguna forma en la que se pueda terminar el juicio sin tener que desahogar todo, va a decir hasta aquí, arréglenlo y luego ya nos juntamos o presénteme el convenio y lo ratificamos. Por lo regular, ahorita eso es lo que termina sucediendo. Sí, estamos en pláticas, pero nos faltan 5 días. Ah, bueno, la audiencia se suspende y se va a reanudar en otros 5 días. Yo tengo otras cosas que hacer. Entonces, tengan cuidado con qué tan dispuestos están para negociar. Si en realidad no están dispuestos o ven difícil llegar a un acuerdo, no, pues, ahorita no queremos conciliar. Eso es lo que haría yo, al menos como litigante o como postulante, representante del litigante. Este, para evitar que se dilapide más, ¿sí? Porque una cosa es lo que dice el código de hay que darle celeridad, hay que ser más rápidos y todo, y otra cosa es lo que sucede en la práctica por la carga de trabajo, ¿sí? Se van a fijar hechos no controvertidos, se pueden llegar a acuerdos probatorios. El juez va a exponer las pruebas ofrecidas por las partes y las va a calificar, es decir, admitirlas o desecharlas, pero antes de hacerlo, le va a dar el uso de la palabra a las partes para que, en caso de que haya alguna objeción o alguna manifestación que deban hacer en ese sentido, para que lo haga y lo pueda tomar en cuenta al momento de calificar las pruebas. Aquí ya entra la habilidad del abogado de la oralidad, ¿sí? Eh, el que mejor convence al juez es el que va a ganar. O sea, en este tipo, digo, obviamente si tiene la razón y elementos suficientes conforme a derecho para hacerlo, pero y un argumento con buen fundamento, pero muy mal estructurado, puede no llegar a ser tan efectivo como un argumento con no tan buen fundamento, pero muy bien estructurado y muy bien redactado, ¿sí? Después ya va a citar audiencia de juicio a las partes. Por el principio de contradicción, de concentración y de continuidad, si existen los elementos para celebrar la audiencia de juicio ahí mismo, no sé, imaginemos que no hay pruebas de especial desahogo y el juez ya tiene el estudio del asunto relativamente hecho. Ahí mismo se puede proceder a la audiencia de juicio de, oye, pues ya celebramos la preliminar, conforme a la concentración y continuidad, vamos a celebrar todas las actuaciones que podamos juntos y nos vamos a la de juicio. La de juicio consiste principalmente en cuatro puntos y están descritos por el nuevo código. Primero son los alegatos de apertura. Ahorita vamos a ver qué les recomiendo o cómo conviene hacerlo. Perdón. Aquí es donde tenemos que exponer la teoría del caso. Sí, ahorita vemos las reglas. El desahogo de las pruebas que sí lo requieran, como por ejemplo si hay que llevar a cabo el interrogatorio, alguna pericial, alguna entrevista a testigos, etcétera. Y después los alegatos de clausura. Cuando terminen todas esas etapas, ya nos vamos a que el juez pronuncie la sentencia. El código prevé que el juez pronuncie la sentencia en ese mismo momento. Va a tener fresco todas las actuaciones judiciales y ahí es donde entra el principio de concentración. Como yo en ese mismo momento voy a pronunciar la sentencia, en ese mismo momento yo tengo que ver, o sea, ya vi todo y lo tengo fresco, entonces lo voy a pronunciar ahí mismo. ¿Por qué? Conforme al principio de concentración y continuidad, ¿sí? En caso de que diga el juez, oye, necesito un poquito más tiempo, puede tomar un receso y resolverá en el mismo día, o si es un asunto complejo, puede diferir hasta otros 10 días. Hay una duda aquí en el chat. Podría dar un ejemplo breve de cómo sería un debate en la calificación de pruebas. Ok. Por ejemplo, si yo quiero acreditar que que firmamos me voy a dar un ejemplo relativamente, ridículo, ¿sí? Este,
que firmamos un contrato de arrendamiento persona A y persona B. El contrato de arrendamiento es del año 2025, pero resulta ser que ya había otro del 2024 y otro del 2023. Y la parte persona A, arrendador, ahí llega el del 2023 y el del 2024. ¿Para qué? Para probar que firmó el 2025. Se confundió, se equivocó, lo hizo mal. Este, ahí el representante de la demandada tendría que decir, juez, no admitas esta prueba. ¿Por qué? Porque no es la prueba idónea para acreditar que firmamos un contrato o que conforme al 2025 teníamos una relación de arrendador-arrendatario. No es la prueba idónea, no acredita los hechos, entonces se debería de tener por desechada esa prueba. O simplemente, oye, juez, el código dice que debes de decirme qué hechos quieres probar con esta prueba y no lo hizo en la demanda, entonces no cumple con los requisitos para el ofrecimiento, por lo tanto desecha. ¿Sí? Este, y la parte oferente tendrá que después contestar, hacer uso de su derecho de contradicción y decir, no, si bien es cierto que no es el del 2025, el del 2023 y el 2024 acreditan que tú conforme a este contrato tuviste la posesión, operó la tácita reconducción, etcétera, 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 y por lo tanto sí es válido, entonces pues admítemelo. O, en el segundo ejemplo que les puse, que diga, no hay forma de, o que diga, si bien no expuse con qué hechos se relacionan, se entiende perfectamente bien que este contrato de arrendamiento pues acredita que es para la firma del contrato de arrendamiento y si tomamos en cuenta el acceso efectivo a la justicia de las partes y ya te vas por un argumento más de derechos humanos, no sé si jale, la verdad, estoy inventándolo ahorita, que el derecho de acceso a la justicia no puedes condicionarme a un acceso a la justicia efectivo si yo no puedo, si no soy experto en derecho y se me fue una formalidad judicial, por lo tanto sí me lo tienes que admitir. Algo así más o menos se vería el debate sobre la admisión de las pruebas. Ok, el desahogo de pruebas, el interrogatorio. Esto se me hace una prueba muy interesante. ¿Por qué? Porque agrega la declaración de parte propia. No sé si han visto en las series o las películas de derecho estadounidense que muchas veces los abogados están diciendo, conviene que nuestro cliente declare, conviene que no declare, y a veces dicen, sí, sí nos conviene que declare, queremos que el jurado escuche su versión, o no, no nos conviene que declare porque se los va a hacer garras el contrario. Esto es muy similar a lo que se introduce aquí. Yo puedo ofrecer mi propia declaración para que mi abogado me interrogue y exponer los hechos o exponer declaraciones sobre cómo yo las hago. Ahora, eso implica que también el contrario va a hacerme un contrainterrogatorio, ¿sí? Y la declaración de parte contraria es como ya la hemos visto, es conforme a un interrogatorio libre que puede ser abierto o cerrado, ahorita vemos las reglas, a cargo de la contraria para lograr sacarle algún tipo de confesión, ¿sí? Eh, ahora sí, técnicas para el interrogatorio. ¿Cómo haría un interrogatorio claro y efectivo? Esto mucho es copia del código de las reglas que nos da. El código nos dice que las preguntas deben ser claras, sencillas y sobre hechos, no opiniones. ¿Sí? Sí pueden formularse sobre hechos complejos. Creo yo tendrían que estar interrelacionados los hechos complejos. ¿Sí? Este, que ibas manejando el carro cuando le chocaste a esta persona. Pues son dos cosas, pero van interrelacionadas. ¿Sí? Entonces puede ser sobre hechos complejos, no repetitivas, ni insidiosas, ni versar sobre cuestiones de derecho. Este, Operó la tácita reconducción. Espérate, eso es un concepto de derecho. Eso no lo podremos preguntar. Teníamos más que, bien que preguntar, ¿hasta cuándo o cuánto tiempo llevas en esta casa? ¿Y por cuánto tiempo firmaste el contrato? Eso ya son más hechos, ¿sí? Pueden ser preguntas abiertas o cerradas. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Cuando estás en el interrogatorio de la persona que está de tu lado, que sean preguntas abiertas, ¿sí? Este, Explícanos qué fue lo que viste cuando ibas manejando aquí. No, pues si yo iba manejando, en un caso de responsabilidad civil, por ejemplo, no, pues yo iba manejando sobre Morones Prieto y en eso veo que una persona vestida de negro se me atraviesa aquí. Y ya si el abogado ve que el cliente se está desarrollando de más y va a querer regresar
o va a querer enfatizar algo, puede decir, a ver, espérame, ¿viste una persona de negro? Esa persona de negro, ¿qué más tenía vestido? ¿O por dónde iba? ¿O iba manejando? Y ya sobre eso ya puedes ir construyendo una historia. Esto es llevar al cliente o llevar a la persona que está de tu lado a desarrollar su propia historia, ¿sí? A través de preguntas abiertas. Para el contrainterrogatorio, para tener una persona en contra, naturalmente se va a poner más defensiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el contrainterrogatorio? Creo que es más efectivo realizar preguntas cerradas. Este, no sé, cerradas e incluso hasta sugestivas. Este, ibas manejando a las 11 de la noche, ¿correcto? Sí. Y aquí yo no vi al menos una prohibición sobre preguntas sugestivas, ¿sí? Y después te viste algún señalamiento de los 80 kilómetros por algo así, no sé. Este, irlo llevando, orillándolo a que nos vaya dando lo que quiere, pero esto sí es a través de preguntas muy, muy, muy concretas. Me acuerdo, esto viene, ahorita voy a la pregunta del chat. Esto viene en una película sobre un juicio de patentes. Creo que era el inventor de los limpiaparabrisas. Está desahogando el ingeniero una confesional, un interrogatorio, el ingeniero que dijo, no, efectivamente, él no inventó los limpiaparabrisas, ¿sí? Y es el contrario, y ahí, ¿por qué no? Y no, pues es que el limpiaparabrisas, o era un circuito, ya no, ya me acordé, era un circuito electrónico, y no, pues él decía, él no lo inventó porque al final de cuentas todas estas piezas pues ya existían y él lo único que hizo fue que las acomodó de esta forma, pero todo ya existía. Y el abogado contrario lo que hace es, Saca un saca un libro. libro y le dice, ¿quién escribió este libro? No sé, Gabriel García Márquez. Ah, bueno. Gabriel García Márquez inventó la palabra había, ¿no? Inventó la palabra una, no. Inventó la palabra vez, no. Inventó la palabra no sé qué, no. Pero cuando dice, había una vez una persona que no sé qué, pues eso lo escribió él, ¿no? Entonces ahí, a través de preguntas cerradas y preguntas mucho más cortas, pudo llevar al testigo a justamente contradecirse, porque originalmente había dicho que lo único que hizo fue juntarlas, fue juntar piezas que ya existían, y eso no implica inventarlo, y ahora ya dijo que juntar palabras que ya existían este, sí implica eh, inventar o ser autor de una obra, ¿sí? Entonces creo que ese es un muy buen ejemplo, pero digo, obviamente aplicado en otro caso, pero creo que es un buen ejemplo de dónde voy. El contrainterrogatorio se puede hacer preguntas que no haya contestado en interrogatorio. Creo que no, pero creo que sí tendría que ser preguntas relevantes. O sea, no podríamos decir, o sea, si el interrogatorio versó sobre esto, el contrainterrogatorio que verse sobre este otro, no. Tendría que ser un interrogatorio sobre hechos o preguntas que nos ayuden a desacreditar lo que dijo acá, no acreditar otra cosa, ¿sí? Si quisieras acreditar otra cosa, tendrías que ofrecer tú el desahogo de la prueba a cargo de la contraria o a cargo propia para acreditar tal cual es, ¿sí? El interrogatorio y el contrainterrogatorio van a ser realizados únicamente para el desarrollo o para la prueba de lo que yo quiero probar al momento de ofrecerlo, ¿sí? Uno de los puntos más importantes que hemos visto muchos juicios perdidos por esto es aconsejar al cliente de no dar feria de más. Para mí esta es la clave, esta frase es la clave en todo interrogatorio. Yo no puedo dar feria de más. ¿Por qué? Porque al momento de que este, ¿tú celebraste este contrato? Sí, yo celebré este contrato y luego sí lo estuvimos cumpliendo e incluso hicimos esto y esto y esto. Ya le diste 20 elementos a la parte contraria para que pueda a armar alguna acusación en tu contra o de ahí rescatar alguna confesión, ¿sí? ¿Celebraste este contrato? A verlo. Sí, ya. O sea, eso es mucho mejor y eso es a lo que voy cuando digo que por eso convienen más preguntas cerradas en el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque vas a estar más a la defensiva, ya sea el testigo, el perito o la misma parte del juicio, ¿sí? Y ahora, un error muy común es evitar la última pregunta matona. Si ya llegaste
a donde quieras tener al testigo, ahí déjalo. ¿Por qué? Regreso al ejemplo del circuito. Ya confesó el testigo que el juntar ciertas palabras sí implica que eres autor y que inventaste la obra. Entonces ya tienes la contradicción ahí sentada, ya existe la contradicción, ya se contradijo. Está ahí latente las ganas de decir, ¿qué crees? Las ganas de decir, entonces, ¿por qué si este autor sí se le considera si esta persona se le considera autor de la obra, ¿por qué aquí no? Ahí está la pregunta matona. ¿Qué es lo que va a pasar? El testigo o la persona que se está interrogando se va a defender. Se va a defender. No, porque en este caso las obras de literatura, no sé qué, y ya te va a debilitar el argumento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reserva esos datos, reserva esa contradicción, guárdala y hazla valer en los alegatos de clausura. ¿Sí? Este, Se pueden usar apoyo audiovisual de, oye, ¿reconoces esta documental? ¿Esa es tu firma? Sí. A ver, ve este video. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y este es tu carro. Ese tipo de apoyos sí se pueden usar y muchas veces son muy útiles. Hay que tener cuidado este, que los testigos y los abogados contrarios no se comuniquen, ¿sí? Se le puede pedir al juez que haga ciertas adecuaciones, ya lo hemos hecho. En un juicio nos dimos cuenta que el abogado contrario le estaba avisando a los siguientes testigos qué fue lo que se les está preguntando a los iniciales. Entonces ya el último llegó y la verdad es que llegó súper preparado con preguntas que ni de forma podía haber contestado si no le hubieran dado, si no se los hubieran soplado antes. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hablar con el juez, decirle, oye, juez, solicito que primero le pidas a las personas que le rodeen la habitación con la cámara para asegurarnos que no hay nadie más. Que ya lo hacen de oficio, pero pedirlo otra vez. O pedir que el celular del abogado contrario siempre esté a la vista o que enseñe dónde lo apagó. Este, Ese tipo de temas es muy importante. Incluso el mismo código nos dice que todas las testimoniales deben ser, o los interrogatorios, no, las testimoniales, perdón, deben ser desahogadas dentro de una misma audiencia, pero por diligencias separadas. Un testigo no puede ver lo que dijo el otro y viceversa. ¿Sí? Dentro de una misma audiencia para que después no se separen y hablen y por el principio de concentración. ¿Sí? Por último, en caso de que el litigante o contrario quiere que una de las preguntas que estás haciendo no es clara ni sencilla o es insidiosa o versa sobre cuestiones de derechos, al momento en que se lleva, el código así lo dispone, al momento en que se formula la pregunta y antes de que se conteste, puede interrumpir el abogado, realizar la objeción, decir, juez, esa pregunta o objeto esa pregunta porque versa sobre una cuestión de derecho. Está preguntando sobre la tasa de reconducción y no sobre cuánto tiempo lleva el inmueble, algo así. Ahí se le da el derecho de contradicción a la contraparte para que diga, no, en realidad esta sí es una pregunta válida porque versa sobre tal cosa y si fuera de derecho sería de esta otra forma, tendría que defenderla, ¿sí? Entonces ahí es donde, repito, el litigante tiene que ser muy hábil, muy rápido y con muy buenas habilidades de oralidad, porque si dice, oh, juez, objeto de esa pregunta porque, a ver, dame 2 minutos, no, ya, o sea, le seguimos, ¿sí? No sé si aquí quedó claro, hay dudas sobre algo. Vamos, excelente. Y bueno, le seguimos. Aquí, esto es lo que les decía, como que mezclé muchas cosas. La etapa conclusiva, la de los alegatos, pero también hablo sobre los alegatos de apertura. Entonces, nada más por temas de estructura. Los alegatos de apertura. ¿Cómo los debo hacer? ¿Qué es lo que debo de decir? Nos dice el código, no me acuerdo si impone un límite, en materia familiar son 10 minutos, aquí no me acuerdo si decía un límite de tiempo, pero sí dice que tienen que ser breves, tanto los de apertura como de clausura. ¿Qué es lo que voy a hacer con los alegatos de apertura? Voy a definir mi teoría del caso y la voy a exponer de forma preliminar. Juez, aquí el problema es muy sencillo. Juan le debe 1.000.000 a Pedro, firmó este contrato, reconoció la deuda ante notario, ahora no lo ha pagado. Tenemos que decir qué es lo que vamos a probar sin caer en la argumentación jurídica todavía. Como veremos, al momento de desahogar la prueba, al momento de que vayamos y se desahogue la inspección, Juan sigue adentro de la casa de Pedro. Juan no va a poder probar
qué pagó, por qué no ha pagado, cosas así. Debemos decir qué es lo que va a suceder, ¿sí? Pero todavía no conviene decir, y la misma ley dispone que si el arrendatario no dice esto o si se actualiza esta consecuencia de derechos, eso conviene evitarlo en los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura vamos a enfocarlos en los hechos y en las futuras pruebas, siempre y cuando reconozcamos que son futuras, ¿sí? Este, existen casos donde conviene reservarnos pruebas o reservarnos ciertas ideas. ¿Por qué? Porque sabemos que si decimos, mira, juez, cuando venga este testigo, yo le voy a preguntar, el testigo, o cuando comparezca la contraria, le voy a preguntar que si esto y esto, pues ya le soplaste que le vas a preguntar, ya va a llegar súper preparado, entonces mejor nos quedamos callados respecto de ciertas pruebas. Hay que tener esa sensibilidad de que sí conviene decir y que no, ¿sí? Breve, ordenado y directo, contestando prácticamente las 5 preguntas que le dije al inicio, ¿sí? Incluso la quinta pregunta es prever las excepciones, la quinta pregunta para armar la teoría del caso, prever las excepciones que la contraria va a tener. Ah, me va a decir que está prescrita porque aplica el término de 2 años, pero en realidad son 5. Juez, vamos a probar, lo que pasó es esto, lo vamos a probar así. La contraria te va a tratar de convencer de que está prescrito, pero eso no es cierto. Vamos a ver que en realidad aplica este término, ¿sí? Ahí ya estamos cayendo un poquito en argumentación jurídica, pero no es, creo que sí es válida porque no estamos diciendo en realidad aplica este término porque era un contrato de compraventa y el contrato de compraventa conforme a la ley se regula conforme a contraprestaciones, etcétera. No, nada más aplicada a esto. Te va a tratar de cosa, pero lo cierto es eso, punto. ¿Sí? Ahí limitamos a lo más posible la aplicabilidad o la argumentación de la contraria. ¿Sí? Caso distinto en los alegatos de clausura. Cuando los alegatos de clausura retomamos los hechos y las pruebas de, juez, ya vimos, quedó plenamente acreditada la celebración de este contrato con la copia certificada del mismo, de la cual no fue objetada por la contraria. Incluso el testigo que trajo, aquí es donde ya hacemos valer lo que tantas ganas teníamos como hacer, para hacer como pregunta matona, aquí es donde ya lo hacemos valer. Incluso el testigo cuando se subió dijo esto, pero después se contradijo y dijo esta otra cosa. Pues acuérdate, no viene el caso, lo que dijo este testigo no es cierto porque tal y tal. ¿Sí? Concatenar hechos con pruebas, hechos con pruebas, hechos con pruebas, y si se llega a necesitar, aquí es donde ya aventamos la argumentación jurídica. Si la complejidad del caso recae sobre una necesidad de interpretar alguna norma, aquí es donde ya se tendría que llevar a cabo la interpretación. Y juez, recordemos que el término prescriptivo de los 2 años aplica solamente para los honorarios, y aquí no era un honorario, este, era el pago del precio por un bien. Eh, ¿Por qué? Porque lo que se celebró fue un contrato de compraventa y ya incluso la misma actora o la misma demandada al momento de resolver esta interrogatorio dijo que era un contrato de compraventa y así nos vamos, concatenando hechos y derechos con pruebas. Eso es lo que tiene que ser los alegatos de clausura, ¿sí? Y al final una pequeña oración de cierre y por lo tanto quedó plenamente acreditada la procedencia de estas cosas, y solicitar la condena o lo que se esté pidiendo por parte de la actora. Igualmente, pero no con hechos, sino más bien con defensa de sus opciones, y si están radicadas en hechos también, con la parte demandada, ¿sí? Si la parte demandada nos dice, quedó plenamente acreditado que era un contrato de prestación de servicios, por lo tanto aplicaba el término de 2 años. ¿Por qué? Porque reconociste tal en la concesión y tenemos el contrato y aquí viene del texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces sería los dos igual, y igualmente terminaría con una petición concreta de, por lo tanto, lo que procede es absolver a mi cliente de tal cosa, ¿sí? Entonces no sé si aquí, o más bien aquí ya está quedando sumamente claro que todo recae sobre las habilidades de oralidad y de pensamiento rápido del abogado. Incluso tiene una cierta ventaja el abogado del demandado. ¿Por qué? Porque va primero el actor y luego el demandado. Ya escuché qué fue lo que dijo, ya puedo yo, no se me ha ocurrido esa idea, pero lo voy a tomar en cuenta y voy a decir estas otras cosas para también tratar de desvirtuar esto, ¿sí? Entonces, ese es pensamiento
es pensamiento rápido. Por último, la etapa resolutiva e impugnativa, es nada más, son nada más estas dos. Creo que esto ya no es materia del curso, pero me gustaría como quiera verlo. El juez debe valorar las pruebas de forma libre, lógica y basada en la experiencia. ¿Sí? Esto se hace en la sentencia definitivamente y va a dictar la sentencia definitiva en la misma audiencia de juicio. Puede tomar un receso, como ya vimos, hasta el final del día o diferir hasta por 10 o 15 días, dependiendo del juicio, por la complejidad del asunto. Debe resolver todos los puntos de la controversia, no debe dejar nada en el aire y de forma fundada y motivada. Las partes tienen derecho para dentro de los 3 días siguientes solicitar una aclaración. Esta aclaración es importante porque si no quedó claro, creemos que el juez se confundió, o aquí está borrado el párrafo o algo así, podemos solicitar la aclaración, pero la aclaración no puede variar el sentido de la sentencia, ¿sí? Si solicitamos que juez, aclárame si fue este, aquí se condena, pero según yo es absolución. Ah, no, sí, se absuelve. Pues cambió el sentido completo por la sentencia por una aclaración. Eso no se puede, ¿sí? Es más bien de, oye, aquí estás hablando de María Elisa de la Garza y la demandada era Elisa María de la Garza. ¿Estamos en la misma? Sí, sí, perdón, nada más volteé los nombres, ¿sí? Es las cosas que va para la aclaración. No, el promoverla no nos reinicia, ni nos afecta, ni nos precluye el plazo promover en su caso la apelación, ¿sí? Creo que sería recomendable acudir con algún asistente o colega que te apoye para que no se pase nada en el desahogo de la audiencia de juicio. Es correcto. Creo que es elemental. O sea, ya regresando para recibir pruebas, lo que hacemos nosotros es un abogado interroga y otro abogado está en la computadora tomando nota de todo lo que dijo, ¿sí? Incluso ahí hasta se podrían apoyar de inteligencia artificial, les suben las notas y les dicen, oye, a ver, yo detecté estas contradicciones, a ver si tú encuentras otras y les ayuda y todo durante el mismo juicio, ¿sí? Porque sí es muy difícil para el abogado que está interrogando mantener un registro de qué fue lo que dijo y las contradicciones. El abogado que está interrogando va a interrogar y va a interrogar y va a interrogar y otro tiene que ser el responsable este, de de las notas y de tomar en cuenta qué contradicciones hay y qué no. ¿Sí? Ese es muy buen punto. Muchas gracias. ¿Sí? Por último, obviamente el Código Nacional prevé varios recursos. El que procede contra las sentencias definitivas es el de apelación. Ya vimos, se elimina el reenvío, entonces aquí puede confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada. Confirmar es, está correcta, revocar es, se condenó, pero ahora se absuelve, o modificar es, se condenó a 100,000 pesos y en realidad solamente eran 50, ¿sí? Al momento de yo presentarla, debo expresar los agravios, se hace por escrito. Este recurso se interpone por escrito. Aquí salimos un poquito de la oralidad, nos quedamos en lo que tenemos previo. Proceden ambos efectos, es decir, queda sin efectos la sentencia cuando son juicios ordinarios civiles orales, con las acciones colectivas y con los sucesorios. Con los sucesorios hay también otra disposición expresa que lo dicen. Y en efecto devolutivo, cuando la sentencia se dicta en los juicios sumarios, en los especiales orales civiles y los familiares, tanto los orales o los especiales como en los alimentos, ¿sí? También se prevé la posibilidad, les debo el término, de promover la apelación adhesiva o que terceros agraviados por la sentencia también puedan llegar a promover su propia apelación, ¿sí? Entonces, no necesariamente sobre las partes principales, también lo puede hacer un tercero, ¿sí? No sé si haya dudas, comentarios, experiencias o algo que quisiera compartir antes de terminar. Creo que sí me extendí un poquito, pero vamos muy en tiempo. Estuvo excelente, maestro. Muchísimas gracias. Bastante nutrida su presentación. Y efectivamente, si hay por ahí algún comentario, este, mm, por aquí tenemos una pregunta así en el chat, maestro. Ante el juez de la causa, pues, no recuerdo si el código cambió, pero sí, tengo entendido que sí es igual, es ante la autoridad responsable, como se diría en amparo, se presenta la apelación. Entonces, sí, justamente ante el juez de la causa y tiene que remitir a la sala. Sí. Ahí están las reglas también sobre cómo remite, si es apelación intraprocesal, pues remite testimonio, si es apelación definitiva, se remite el expediente completo, ¿sí?
Muy bien, ¿alguna otra duda que tengamos por ahí? Efectivamente, por ahí estamos viendo en los comentarios del chat, estuvo muy, muy completa su clase, maestro, excelente. Para quienes son nuevos también aquí en el centro, el maestro Elías es la primera vez que está aquí con nosotros en el Centro de Actuación Jurídica. Ya no lo vamos a soltar, va a estar con nosotros. No lo suelten porque explica muy bien. Sí, 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 en múltiples ocasiones ya no lo vamos a soltar. Y nuevamente muchas gracias a usted, maestro, y a todos ustedes. A ver, no traigo los lentes, maestro. Otra pregunta por ahí en el chat. Sí, dice, actualmente en Nuevo León solo se apela en sentencia, con el nuevo puede ser en cualquier etapa. Bueno, este, se puede apelar, recordemos que la regla para la procedencia de la apelación es cuando esté previsto ese recurso para esa resolución. Creo, hay una lista de recursos limitados en cual procede la apelación, como la verdad es que no la recuerdo tal cual, pero viene en el apartado de apelación, que dice, creo que es sobre el auto que admite la contestación, por ejemplo, o el auto que declara la apertura del, bueno, no, eso ya no aplica. Este, o el auto admisorio de la demanda. Sí hay ciertos casos en los que em, se puede apelar una resolución judicial que no sea la sentencia definitiva, pero se da otro trámite. Por ejemplo, cuando es la sentencia definitiva, lo que se remite a la sala es el expediente completo. Cuando es un trámite intraprocesal, se remite testimonio, es decir, copia certificada. Sí. Lo sé. No, hombre, al contrario, gracias por preguntar. Pero luego siento que nada más estoy hablando yo solito aquí la verdad. Y los hechos controvertidos son bajo acuerdo de las partes, porque me ha tocado que en la audiencia que el hecho es obviamente no controvertido, por ejemplo, que no tuvieron hijos, y la controvertida. Este, en principio, no, en principio sí es sobre lo que no controvertió o reconoció expresamente la demanda, pero creo que lo que termina sucediendo en la práctica es con tal de no o con tal de no llegar a una violación procesal, el juez dice, bueno, si las partes no están de acuerdo o no llegan a un acuerdo, así sí sucede con los acuerdos probatorios, o sea, vamos a tener por probado esto hecho, ya no necesitamos desahogar a tal, pero con los hechos no controvertidos creo que sí procede con el simple análisis, pero como muchas veces no lo hacen, tiene mucho trabajo, el juez prefiere decir, ¿sabes qué? Prefiero no tener hechos controvertidos ahorita y ya resolverlo en el final, en la sentencia definitiva, y en la sentencia definitiva ya estudié todo bien y ya me di cuenta que efectivamente no lo controvertiste. Sí. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar por concluido ya este programa. ¿Hay alguna otra duda por ahí? ¿Ya todo en orden? Excelente. Ya por ahí les enviamos en el grupo de WhatsApp Todo en orden. Gracias. sí, la presentación que vimos el día de hoy. Y por ahí ya también les comentaron que el día de mañana les estaremos enviando la grabación y sus constancias. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar el día de hoy, esta noche aquí con nosotros. A usted, maestro Elías, y a todos ustedes por darse un tiempo y actualizarnos. Ya nos dimos ahora sí un súper baño de conocimiento y de muchos conceptos que hay que irlos procesando poco a poco, pero bueno, es muy útil y aparte necesario para, pues, avanzar en nuestro desarrollo, no solamente profesional, sino también creo que personal. Son cosas que debemos de saber, como también un poco de cultura general, a lo mejor no muy tropicalizado, pero sí saber también de todo esto es bastante, bastante útil. Entonces, nuevamente, bueno, muchísimas gracias, que tengan bonita noche. Cualquier duda, seguimos aquí al pendiente en nuestras redes sociales y en nuestro teléfono de WhatsApp del centro. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, que la pasen muy bonito. Igualmente, gracias. Muchas gracias, fue un gusto. Nos vemos. Buenas noches.